poder compartir con la iglesia, ¿no? Iglesia que Él compró con su propia sangre. Vamos a orar para que Dios sea quien siga dirigiéndonos y dándonos la bendición que necesitamos. Oremos. Padre, gracias una vez más, porque aunque en la carne quizás no quisiéramos estar aquí, Señor, pero gracias porque usted ha puesto un espíritu para alabarle, para glorificarle, Señor. Gracias porque nos has traído en bien. Solo tu gracia, Señor, nos sostiene. Síguenos ayudándonos, síguenos fortaleciendo, Señor, más en esta hora crucial al presentar tu palabra. Que solo tu nombre sea glorificado, Señor. Ayúdanos a no errar con la misma. Y si alguien ha puesto en su corazón estar aquí, Señor, una vez más, que usted le conceda llegar en bien. Y le volvemos a pedir por aquellos enfermos y debilitados que no vemos aquí, Señor, que tu gracia, tu poder, Señor, pueda sanarles, pueda darle las fortalezas del lugar. De paso, una vez más, apelamos a la sangre de Cristo, que nos limpies, nos perdones, nos guardes de todo mal y nos permita, Señor, poder alabarle con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, Señor. En Cristo Jesús se lo pedimos, oh Padre. Amén. Bien, hermanos, hemos tenido una lectura en el Evangelio según San Marcos y hemos podido ver en esa lectura cómo el Señor le hace un llamado a todo hombre, a toda mujer, para que venga ¿a qué? Al arrepentimiento. Dios, de una u otra manera, llama, elige, escoge al hombre pecador para que así pueda arrepentirse y servirle. Dios desde Génesis hasta Apocalipsis hace llamado al hombre para que éste reconozca en el camino en el que está y se devuelva del error. Isaías, podemos ver allí cómo el Señor nos manda a todos. Dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿A quién es a quien debemos de mirar? Dios dice en el Nuevo Testamento, hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. O sea, Dios vive haciéndole llamado al hombre para que éste entienda en el camino donde va y que debe de reconocer de que necesita volver a las sendas del Señor. En la Biblia vemos que el mismo Señor Jesucristo le hizo llamado a hombres que muchos miraron hacia atrás porque tenían riquezas. Otros tenían a su padre vivo y habían decidido mejor enterrar a su padre y luego servir al Señor, no sabiendo que el padre podía enterrarlo a él como hijo, ¿no? Vemos eso en la Escritura, que hijos morían y los padres vivían. Vemos en el momento donde había una viuda, y tiene un solo hijo y este muere. ¿Y quién fue que lo resucitó? Mire, que no hubo que enterrar a la madre, sino a él fue que lo tuvieron que resucitar. Uno no sabe el tiempo que va a vivir en la tierra. Allí en la comunidad hay una gran suerte. No sé si aquí pasa eso, y espero que no. Pero desde que se muere uno, hay una carrera que... Hay veces que hay que esperar que saquen a uno para entrar al otro en las funerarias. No sé si aquí pasa eso, espero que no. Es la misma historia, ¿no? Creyentes, no creyentes, y así sucesivamente. Y aún así, el hombre, la mujer, deciden dar la espalda a Dios. Quiero dar esta reflexión bajo el tema, venid en pos de mí. Venid en pos de mí. En el verso 16 vemos cómo el Señor dice la Escritura de San Marcos capítulo 1, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. ¿A quiénes vio el Señor Jesucristo? Una familia, una empresa pesquera. Vio a dos hermanos, los vio. Dios nos ve.
Dios nos llama, Dios nos busca. Lo que pasa es que tú y yo por lo regular le damos la espalda a Dios. Hermanos, Dios nos llama por nuestro nombre. No sé si a usted le ha tocado. Que usted mirando hacia atrás y no hay nadie, Usted está solo en su habitación y usted escucha su nombre claro y preciso. Y muchas veces respondemos, porque nos están llamando. Y eso no es algo nuevo en la historia de la humanidad. Y yo había un joven, muy joven, valga la redundancia, profeta, si mal no recuerdo, profeta. Y este joven, Dios le llamaba por su nombre, Samuel, Samuel. Él tenía en ese recinto, en ese lugar espiritual, a su maestro espiritual. Pero parece que ese maestro espiritual había descuidado tanto su ministerio como el ministerio de sus hijos, porque eran los que ministraban el templo. Estos estaban en otras cosas. Bueno, Dios los mató a esos muchachos. Él muere también por la noticia dada de sus hijos. La historia allí en Samuel habla de que Dios le llamaba 1 y 2 veces. 1 y 2 veces. Samuel, Samuel. Y él iba donde su maestro espiritual. Heme aquí, Señor. El maestro entendió que Dios le estaba haciendo un llamado a él. Hermanos, si tú y yo no vamos a hacer la obra, Dios la hará sin ti y sin mí. Y la hará mejor y de la mejor manera. Dice el texto, vio a Simón y a Andrés. Explicamos, dice, esta no era la primera vez que Jesús se había encontrado con este grupo de hombres. Si vamos a Juan 1:35 y 4:54, vemos que el Señor ya había visto estos hombres. Muchos estudiosos creen que ellos eran seguidores de Juan el Bautista. Cuando ya Juan el Bautista sale de la escena, entonces estos siguen sirviendo, pero ya sin su maestro anterior. Dice que el Señor los vio. El texto nos aclara que eran trabajadores. ¿Cuál era el oficio? Lo dice el texto en la parte de porque eran pescadores. Estos eran hombres comunes, sin credenciales teológicas o sin estatus en el mundo. Jesús se encontró con ellos mientras trabajaban como hombres comunes, no como personas de gran relevancia. Hermanos, a Dios no les interesa las personas que se creen de gran relevancia. Él agarra a personas comunes y lo pone en gran relevancia. Punto. Sigue diciendo, Jesús escogió estos discípulos no por lo que ellos eran, sino por lo que Jesús podía hacer por ellos. Comentarista nos enseña seguramente las buenas cualidades de los pescadores exitosos. Lograrían el éxito en el difícil ministerio de ganar las almas perdidas. ¿Qué se necesitaba? Coraje, la habilidad de trabajar en equipo, paciencia, energía, aguante, fe y tenacidad. Y alguien nos enseña, los pescadores profesionales simplemente no podían darse el lujo de darse por vencido o de quejarse. Recordemos en una ocasión cuando Pedro estaba echando la red, habían pasado toda la noche echando la red, siendo profesionales en la pesca. Y viene este hombre común, le saluda, ellos se saludan y le dice que tire la red. Y Señor, le hemos echado toda la noche. Y te dice que la tire. ¿Cómo que la tiremos? Si estamos como cansados de tirarla y no agarramos nada, tiren la red. Dice que cuando él lo miró, él entendió. El Espíritu Santo lo iluminó. Dijo, bueno, si este está diciendo que tiren la red, por lo menos Pedro entendió, este debe saber pescar más que yo. Si yo soy técnico profesional, este tiene que ser profesional completo. Y así fue. Dice que cuando tiró la red, ¿qué pasó? No podían con ella, se quebraba la red. Pedro entendió que ese hombre no era un hombre normal y que él era un pecador. Y pudimos preguntarnos, ¿qué tiene que ver como la espiritualidad con lo material? Tal vez mucho y tal vez nada, pero Pedro reconoció el pecado en él y reconoció la santidad de ese hombre y le dice, Señor, apártate de mí. Hermanos, el pecado nos aísla de Dios. ¿Sabías eso? Tenemos que tener mucho cuidado.
La santidad es lo que más nos conviene en nuestras vidas, pero el pecado es lo que nos destrozará siempre. Venid en pos de mí. También les dijo, y haré que seáis pescadores de hombres. Con esta invitación Jesús muestra que se trata del cristianismo, el seguir a Jesús en sus cimientos. El cristianismo no se trata sobre sistemas teológicos, reglas o aún el ayudar a las personas. Entonces, ¿en qué se basa el cristianismo? Simple y llanamente. ¿Qué le dice el Señor? Venid en pos de mí. Y si Cristo te dijo, venid en pos de mí, ¿qué tú y yo hicimos? Obedecimos, ¿qué más? Venimos, le seguimos. En eso se basa el cristianismo, en seguir a Jesús y punto. Yo tengo un concepto de que a mí no me gusta enfrentarme en discusiones con religiosos en el sentido de quién es más, quién es menos, quién está en lo mejor, quién está en lo peor, quién está errado. Bueno, yo entiendo que el testimonio que tú y yo damos dicta lo que somos. Eso no es de lo mucho que hablamos, es de lo mucho de que hacemos. Y callados hacemos muchas cosas y con la lengua pecamos lo suficiente. Dice, sin embargo, es cierto, por los tiempos del Nuevo Testamento, la frase, venid en pos de mí, se ha añadido a sí mismo un aspecto ético, pues siempre es el mayor el que va adelante y el inferior quien le sigue. Por lo tanto, se implicaba una relación rabí-discípulo, maestro-estudiante. El texto nos amplía diciendo, y haré que seáis pescadores de hombres. Ellos eran pescadores de animales, peces, etcétera, ¿no? Jesús dijo que les haría pescadores de hombres si estos hombres recibieron algo maravilloso en cuanto a seguir a Jesús. Fue solamente el derecho de que ellos pudieran dárselo a otros y el atrapar a los hombres, ¿hacia dónde? Hacia el reino de Dios. Eso era lo que el Señor quería con estos hombres. Y haré que seáis, ellos no eran. Esto habla de un entrenamiento, pudiéramos decir, de un estudio que el Señor, enseñanza, le iba a dar para que ellos fueran ya no diestros como pescadores de peces, sino diestros en el arte de pescar las almas, buscar las almas, atraer las almas. ¿Hacia quién? Hacia Jesús. No hay nada más glorioso que ganar un alma. Eso es terrible. Y ver un alma angustiada y con deseos de recibir a Jesús es algo glorioso. En el verso 18 podemos ver, dice, y dejando luego sus redes, le siguieron. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Esto puede implicar que ellos procesaban o remendaban, arreglaban sus redes, ya que en el proceso de pesca se agrietaban, se podían romper, etcétera, etcétera. El término de marco significa el poner apropiadamente en orden o el alistarse, y esto incluye el limpiar y el remendar y doblar las redes para prepararlas para la pesca de la siguiente tarde. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Es como si la organizaron, si la dejaron de la manera correcta, remendada para cuando en una próxima ocasión la utilizasen, trabajar inmediatamente. Significativamente un derivado de esta misma palabra es utilizada en Efesios 4:12, donde Pablo describe la obra de equipar a los santos. Como lo relata la definición de Strong, el equipar, por lo tanto, significa el completar a fondo, el reparar o ajustar, el hacer, encajar, enmarcar, remendar, el hacer perfecto, el unir en perfección, o preparar o restaurar. Todo este proceso conllevaba la expresión, pudiéramos decir, dejando luego sus redes, le siguieron. Con esto quiero pasar a los versos 21, verso 22, donde vemos aquí Jesús enseña en la sinagoga.
Hubo un tiempo donde se le permitió a él como maestro, como rabino, enseñar cada día de reposo. En otro momento le sacaron de la sinagoga y no pudo volver. Pero aún así el evangelio no dejó de ser predicado. Al contrario, multitudes le seguían. Dice el texto, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Algo paradójico pasa aquí. Los escribas y fariseos eran los hombres doctos en la ley, eran los que tenían la autoridad de enseñar al pueblo. Viene un hombre común, se para en la sinagoga a predicar, a enseñar con autoridad. Y parece que esos doctos hombres, esos grandes filósofos de la ley, no se le paraban ni por los tobillos al maestro. ¿Por qué? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Si vamos a hablar de Cristo, procure hacerlo con autoridad. No somos perfectos, usted y yo lo sabemos, pero podemos ir en camino a la perfección, limpiándonos cada vez más, consagrándonos cada vez mejor. Y vamos a tener un buen testimonio, una buena aceptación sobre aquellos que nos escuchan. Dice, uno puede ir a Capernaum hoy en día y puede ver los restos de una antigua sinagoga judía, la cual aún tiene los cimientos de este edificio, el cual Jesús enseñaba. Típicamente la sinagoga no tenía maestros establecidos. En lugar de eso, ellos tenían la costumbre de la libertad de la sinagoga. ¿En qué consistía esto? En donde invitados, personas letradas, eran llevados allí para hablar, enseñar de la Torá, del Antiguo Testamento, enseñar de la ley de Dios, abrir uno de los cánones de la Escritura, etc. Recuerde que en una ocasión el Señor abrió el canon y abrió la Escritura en Isaías y dijo, hoy se cumple esta Escritura acerca de mí. Fue al azar, fue a la suerte que el Señor abrió eso. La Escritura debía de cumplirse. Las profecías estaban dictadas 500 años atrás y en ese día el Señor le daba cumplimiento. Esta costumbre le dio a Jesús la oportunidad de predicar. Siempre tendremos una oportunidad de predicar, hermanos, ¿sabía? Y lo más grande es que tú y yo no vamos a ir todas las veces. Dios nos los traerá. Ahora está en ti o en mí el aprovechar ese tiempo que Dios te está dando. No podemos callar ni hablar de lo que hemos oído, decían los apóstoles, aunque eso significara perder su propia vida. Los oyentes en el tiempo de Jesús se admiraban de lo que el Señor hablaba, de esa doctrina. Mira que el texto no nos dice qué fue lo que Jesús enseñó, de qué tema habló, del paraíso, del reino de los cielos, del infierno, parábolas, no. Pero sí se nos dice el efecto de esa doctrina y el efecto de esa ¿qué? Enseñanza. Nunca habían escuchado a alguien hablar así. Así debemos de hacerlo tú y yo. Hablar de las grandezas de Jesucristo y la gente vea lo grande que ha sido el Señor en tu vida, transformándote. Los escribas en los días de Jesús eran raras o en raras ocasiones enseñaban con audacia. Ellos simplemente citarían a una variedad de rabinos como intérpretes, pero Jesús enseñaba con audacia. Y no tenía que citar ningún intérprete, sino hablaba de quién, de sí mismo, de su Padre, del reino de Dios. Jesús enseñó con autoridad debido a que Él tenía ¿qué? Autoridad. No se puede dar lo que no se tiene. Él trajo un mensaje divino y estaba seguro que era de Dios. Él no estaba citando a los hombres, sino citaba ¿a quién? A su Padre, a Dios mismo.
Jesús enseñó con autoridad debido a que él sabía acerca de lo que él estaba hablando. No puedes enseñar con autoridad si no estás familiarizado con tu material. Jesús enseñó con autoridad debido a que él creía lo que él enseñaba. No solamente debemos de hablar por hablar, sino creer lo que estamos diciendo, vivir lo que estamos diciendo. Tú no le puedes decir a un pecador que es aparte del pecado si tú no estás bien con Dios. ¿O sí se puede? No, el testimonio es lo más grande que hay en esta tierra. Hay personas que mueren y muchos dicen, no, él se fue con el Señor. Pero se dice de una manera como débil, ¿no? ¿Qué bueno es decir, ese sirvió al Señor, esa sirvió al Señor? Esa hizo la obra del Señor. Y cuanto más cuando de afuera es que lo dicen, etcétera. Primero vimos que Jesús se sujetó a su Padre en el bautismo, se sujetó al Espíritu Santo al ir al desierto. Ahora vemos la autoridad de Jesús, la autoridad fluye de la sujeción. No estamos seguros con una autoridad real de Dios, a menos que también nos sujetemos a Dios. Decir, ser cristiano es fácil, ¿sí o sí? Ahora, vivirlo, el que no tiene a Dios dice, es honesto y dice, yo no me quiero convertir porque cuando yo entre a eso es para no salirme. Nos está diciendo mucho con eso, ¿eh? Creo que nos dice, usted que está adentro, trate de hacer las cosas como son. Ellos no verán a Dios en un sentido literal y físico, pero te verán a ti que dices tener a Dios. De una u otra forma van a creer a nosotros. Recuerde en aquel momento cuando el Señor con la mujer allí en aquel gran pozo de Jacob, una mujer que era como libre, pudiéramos decir, vamos a decir que había pasado por 5 maridos y aún el que tenía no era el de ella, ¿no? O sea, no estaba legalmente casada. Y el Señor le descifró toda su vida. Cuando los demás vinieron, samaritanos, ¿no? ¿Qué le dijeron a ella? Dios la había transformado. Pero le dijeron, ya no creemos por tu dicho, creemos porque vemos al Mesías. Pero en una primera instancia, ¿a quién vieron ellos? A esa mujer que le había dicho a ellos que había encontrado al Mesías y le había dicho toda su vida de pecado. ¿Cómo es eso? Vamos para allá. Como le dijeron a otro, ven y ve, por si no crees. Y gloria al Señor por ello, ¿no? Entonces terminamos diciendo, no estamos seguros con una autoridad real de Dios, a menos que también nos sujetemos a Dios. Jesús mostró autoridad cuando él estaba con las fieras. ¿Qué era lo que hacían esos animales salvajes? Lo atacaban al Señor. Estaban como mirando un espectáculo espiritual en la persona de Jesús. Si hubiera sido usted o yo que hubiera estado en el desierto, ¿esas fieras iban a tener tiempo para mirarnos? ¿O usted no iba a tener tiempo para correr? Se le iba a acabar el tiempo. Jesús mostró autoridad cuando los ángeles le servían. Jesús mostró autoridad anunciando la presencia del reino de Dios y al ordenarle a los hombres que se arrepintieran y creyeran. No le pidió el maligno a Jesús que le sirviera, que le iba a dar todos los reinos de este mundo, con tal que le adorara, ¿no? El Señor no necesitaba tener que adorar a más nadie. Él era adorado por los ángeles ahí. Jesús mostró autoridad al llamar a que los discípulos fueran en pos de Él. Jesús mostrará aún más demostraciones impactantes de autoridad. Vemos cómo los espíritus endemoniados aún se sujetaban ante el Señor. Verso 23, verso 24, pasamos allí. Y dice la Escritura, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo. ¿Dónde estaba ese hombre? Que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruir y no sé quién eres, el santo de Dios. Hermano, el texto no nos dice que este hombre estaba en los cementerios o en los lugares apartados, sino que estaba ¿dónde?
¿Y por qué los escribas y fariseos, los hombres doctos de la ley, los que eran los más altos espiritualmente hablando, no habían ayudado a ese hombre? Porque del Señor decían que tenía espíritu inmundo también, ¿no, verdad? Y que sacaba los demonios en nombre de Belcebú, aduciendo que Cristo no era hijo de Dios, sino hijo del maligno, y que tenía autoridad en ese sentido de dispersar o sacar demonios. Y el Señor le puso bien claro de que un reino dividido no puede progresar, ¿no? No puede existir. Y si él sacaba los espíritus inmundos en nombre de Belcebú, ¿en nombre de quién los sacaban ellos entonces? Porque ellos ni los sacaban y entonces eran más demonios que otra cosa. Al describir al hombre que estaba poseído por un demonio, Marcos utiliza la misma gramática que Pablo utilizó para describir al cristiano, estar en Cristo. El cristiano está en Cristo, pero el que no está en Cristo está, hermano, sujeto y pudiéramos decir gobernado por espíritus inmundos, fuerzas oscuras. Este espíritu inmundo era el señor malvado de la vida de este pobre hombre. La similitud en las palabras entre el cristiano que tiene a Jesús y este hombre que tiene al demonio demuestra que Él está en nosotros y que nosotros estamos en Él en cuanto al que está en Cristo. Y en cuanto a que estamos en Cristo, estamos poseídos por Jesús. En el sentido correcto, porque su llenura e influencia es solamente para el bien. En la Escritura escuchamos muchas palabras, términos, que por lo regular se utilizan en sentido negativo. Ejemplo, usted ha escuchado cuando Pablo habla de un emisario de Satanás. Pero si hay emisario de Satanás, también hay emisario de Dios. ¿Toma la idea? O sea, si le dicen a usted, ¿qué dice ese emisario de Jesús? No se ponga guapo. Ahora, si le dicen, ¿qué dice ese emisario de lo otro? No pelee de una vez, ¿no? Pídale al Señor, qué sé yo, fortalezas y que le contenga, ¿no? Aun cuando Jesús puede vivir en nosotros, así alguien que no está habitado por Jesús puede ser habitado por un demonio si se le extiende la invitación. De manera consciente o inconsciente, la exposición a las cosas, tales como el espiritismo, las prácticas ocultas y drogas, son peligrosas. Estas abren puertas hacia el mundo demoníaco, las cuales deben de dejarse cerradas. ¿Cómo fue que dijo el espíritu inmundo? Sé quién eres, el santo de Dios. Y usted no cree que el Señor también sabía, yo también sé quién eres. Haciendo daño, ¿no? A un alma. El mismo demonio testificaba que Jesús era ¿qué? Santo y puro, hermano. Eso es tener a Dios. Buscar la santidad y la pureza del Señor. El apartarse de las cosas del mundo y vivir para el Señor. Seremos identificados por todo ser, malos y buenos, buenos y malos. Los demonios admitían que sus fieras tentaciones fracasaban al intentar corromper a Jesús. Con esto podemos ver los versos 25, pasar allí, verso 25 hasta el verso 28, donde vemos la respuesta del Señor. Y me llama mucho qué acontece aquí en la persona del Señor para con el demonio. Dice, pero Jesús les reprendió diciendo que cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia, ¿qué hizo? Y clamando a gran voz, salió de él. Verso 26, vamos a frenar un poco aquí. Hoy en día vemos muchos, pudiéramos decir, famosos, y no sé si la palabra es famosos, vamos a utilizar famoso por el momento, donde al hacer espectáculos espirituales traen una persona que está poseída y comienzan a entablar una conversación con esa alma. El texto aquí me dice que Jesús les reprendió y hizo una conversación con el demonio. Al contrario, le dijo que cállate. Jesús no tenía nada que hablar con ese espíritu inmundo. Jesús lo único que tenía que hacer era que expulsar ese mal de ese hombre. Porque ¿quién era que valía la pena ahí? El hombre, el alma, lo que Jesús vino a salvar y a buscar.
Hoy en día hemos visto ahí en redes y como quiera, cómo se fajan a hablar. ¿Y tú cómo te llamas? ¿Quién eres? Y yo digo, pero venga acá, pero ¿y qué autoridad se tiene para entablar una conversación con fuerzas demoníacas que pueden tener fuerza de 30 y 40 hombres? Hay que ser osado para eso, pero seguimos aquí. Verso 27 nos dice, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a unos espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. El Señor no buscaba fama, pero la fama se extendía. Quiere decir que tú y yo no necesitamos fama, lo que necesitamos es buscar las almas. Si nos reconocen, que nos reconozcan, pero la gloria siempre será de Dios. Y recuerde que un ápice de gloria infecta todo nuestro ser y nos mata y nos ahoga. ¿Qué el Señor hizo? Dice que comenzó a hablar con el demonio. Le reprendió, le cayó. Jesús no necesitaba el confiar en la abracadabra o en las ceremonias o en el gran espectáculo público, para nada. Él simplemente demostraba que autoridad. Autoridad de su Padre, autoridad de Dios. No nos creamos a veces que si hay una fortaleza espiritual, que eso es nuestro. Todos nuestros talentos, fortalezas son de Dios. ¿Sabía eso? Todos, ¿eh? ¿Cómo fue que el Señor le dijo al demonio? Cállate. Esa palabra es fuerte, ¿no? ¿Verdad? Que se la digan en una conversación y que le digan a uno esa palabra, ¿no? Bueno, el Señor nos lo puede decir una y mil veces a nosotros, ¿no? ¿Había eso? Y Él nos manda, hermanos, a que seamos sabios, a que seamos cautos, ¿no? Que controlemos nuestra lengua. Santiago lo habla. Mire que la lengua, ¿qué hace? Habla y se esconde. Y a veces como escondida puede hacerlo, hablar, ¿no? Dice que con la lengua se puede quemar un paquete de cosas, ¿no? Y crear situaciones. Dice la misma Escritura que el que es capaz de controlar su lengua es capaz de controlar, ¿qué? Los brazos, los pies, la cabeza, las extremidades, todo. Y la lengua es un solo órgano. Y hay como casi hasta 10 órganos, no nada más en la cabeza. Por citar algunos. Jesús a menudo les decía a los demonios que se callaran. El día de hoy muchos liberadores de la posesión demoníaca con un estilo muy propio animan a los demonios a que hablen. O aún creen lo que el demonio dice. Jesús evitaba tales teatros y simplemente libraba al hombre afligido. No solamente le dice, cállate al demonio, sino, cállate y ¿qué? Sal de él con autoridad. El texto nos dice que había otros exorcistas en los días de Jesús. Él no era el único que intentaba arrojar a los demonios, pero había una gran diferencia entre Jesús y los exorcistas. Estos utilizaban ceremonias largas, fantásticas, elaboradas y supersticiosas, y a menudo que fracasaban. Jesús jamás falló en sacar a un demonio, y él nunca utilizó una ceremonia elaborada. Un escritor describe una historia antigua de un escritor del primer siglo de nombre Josefo sobre la obra de un antiguo exorcista llamado Eleazar, alrededor de los tiempos de Jesús. Dice que él colocaba en la nariz del hombre poseído un anillo que tenía bajo su sello una de las raíces prescritas por Salomón, y luego, mientras el hombre la olía, sacaba al demonio por los orificios de la nariz. Y cuando el hombre caía, conjuraba al demonio para que nunca volviera hacia él, hablando el nombre de Salomón y recitando los encantamientos los cuales él había compuesto. Luego, deseando convencer a las personas presentes y comprobar que él tenía el poder, Eleazar colocaba una copa o tazón de un pie de largo, lleno de agua y hasta un poco más, y le ordenaba al demonio, mientras salía del hombre, que la volteara y que diera a conocer a los espectadores que la había dejado al hombre. Está mirando lo que acontece ahí. Desde el primer siglo ha habido engaños. ¿Cuántos grandes engañadores
no podemos decir más. Traen a seres, a personas, almas en silla de ruedas. Y a mí lo que me da que personas mayores se prestan para eso. Vienen y lo traen en silla de ruedas. Y ellos comienzan a preguntarle, a llamarle, párate, endereza, que que lo otro. Y al rato está la gente saltando y brincando. Bueno, yo personalmente, yo creo que Dios hace milagros. Pero yo lo que no creo es en los milagreros. ¿Entiende? Yo creo que eso es algo muy delicado. Que alguien como que se enganche a ser un milagrero. Si usted es un milagrero o una persona milagrosa, ¿dónde son los lugares que más debe de ir? Un lugar por excelencia. Eso es pasar por allí. Y tú a esa gente se le van a ir de ahí. Todo el que esté torcido con yeso, mínimo se le quitará ese yeso de una vez. Pero seguimos aquí. Las personas se acostumbran muy pronto también a este tipo de fórmulas mágicas. Al ser humano les encanta que los engañen. Con esto vemos en los versos 29 a 31 lo que acontece con la suegra de Pedro. Esta fue sanada, dice, al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Pedro estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Esta mujer pidió que fuese sanada. Ella fue a Jesús. Ella tocó a Jesús. Todo lo contrario, Jesús fue a ella, Jesús la tocó. Ella lo único que tuvo que hacer, ¿qué fue? Servir a Cristo. Eso es lo único que tú y yo debemos de hacer. Servirle al Señor sin regañadientes, sin esperar recompensa. No nos asegura recompensa el Señor en los cielos. ¿Y para qué la quiere aquí entonces? ¿Para no recibir allá? Que no me dé nada aquí, que yo la recibiré toda allá. Jesús entró a esta humilde casa en Capernaum, dice el texto, y se encontró con una mujer que sana, enferma. Jesús no ejerció ante las multitudes, no hizo un espectáculo, no la sacó afuera para que vieran el poder de Dios, no, la dejó adentro, porque el poder de Dios en lo oculto es más fuerte, más grande, porque la gloria es de Dios como quiera. Aquí él ministró a una persona en un lugar privado. El interés de Jesús era el satisfacer la necesidad de los individuos sin promoverse a sí mismo. Él no necesitaba el poder de la dinámica de la multitud para que le ayudara a su ministerio. Al contrario, en ocasiones, él mandaba que las multitudes salieran para él hacer la obra. Dice, entonces se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente, ¿qué? La fiebre se quedó ahí. Estaba en 80 y subió a 160. Inmediatamente. Dijo algo ahí el Señor. Usted en el texto ahí ve algo ahí que el Señor habla. Solamente el tomarla de la mano bastó, sin ella pedirlo. Jesús conoce nuestras necesidades. Jesús conoce nuestros dolores, nuestras aflicciones, etc. En la sanidad de la suegra de Pedro, Jesús mostró simplicidad y poder. Jesús sanó con la misma autoridad que él utilizó para echar a los demonios. La suegra de Pedro estaba padeciendo lo que el Talmud llama fiebre ardiente, y en la historia pudiéramos decir de las enfermedades, específicamente en las fiebres, hay fiebres que tienen nombres muy poderosos, fiebres que matan. No sé si usted ha escuchado una denominada la fiebre tibetana. Eso es terrible, mortal. Este tipo de fiebre que tenía esta mujer era y aún existe, muy prevaleciente en esta parte de Galilea. Acabo de mencionar la fiebre que usted se ha oído escuchar del Tíbet, ¿no? Es un monasterio, un lugar, ¿no?, donde solamente se consagran ciertos monjes y están raspados y usan una vestimenta como monjes, etc. Bueno, en ese lugar allí
se da ese tipo de fiebre. El Talmud en realidad da unos métodos para sanarla. Oiga, la cura, el remedio. Un cuchillo hecho totalmente de fierro era atado en una trenza de cabello en un espino. En los días sucesivos era repetido primero, segundo y finalmente. Y luego una cierta fórmula mágica era pronunciada y así la cura se debía de lograr alcanzar. Jesús ignoró completamente toda la parafernalia de la magia popular con un gesto de autoridad y poder único. ¿Qué hizo él? Sanó a la mujer. ¿Y qué aconteció luego que ella fue sanada? Le servía. Era una sierva de Dios y si, como hemos dicho en otras ocasiones, si no lo era, comenzó a ¿qué? A servir. Tenía la intención de servir, la intención de agradar a Dios. La suegra de Pedro respondió de la manera que nosotros debemos de responder cuando Jesús nos bendice. Ella por gratitud, inmediatamente, ¿qué comenzó a hacer? Servir. Tanta brega que nos da servir. Esta mañana, honestamente, yo no quería servir, quería quedarme. Y me cuestioné a mí mismo, ¿y qué pasa? Yo, ¿desde cuándo usted se ha puesto tan carnal? Levántate, dormilón. Sí, tenemos que ser honestos con Dios. Quizás usted al amanecer dijo, ¿por qué no amanece para irme para la iglesia y leer la Biblia y orar? Bueno, qué bien, gloria a Dios. Debió de orar por mí también, que estaba en un momento de lucha espiritual. No solamente tengo yo que orar por usted, hermana, y hermano. También tenemos las mismas y más aflicciones. Pero seguimos aquí. Verso 32 al verso 34 dice, sanando entre la multitud. Dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la multitud y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y echó fuera a muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. El Señor no entablaba conversación con los demonios. Al contrario, no lo dejaba hablar. Asumimos que le dijo lo mismo que le dijo en principio a uno, cállate y sal fuera. El Señor tiene un compromiso con las almas, no con los demonios. Ellos tuvieron su momento y por estar en desobediencia y en rebelión con Dios, pasaron a ese nivel de demonios. En una ocasión no lo eran. Jesús estaba ministrando aún después de la puesta del sol, terminando el día de reposo, ya llegando la hora de descanso para los judíos. Al estar libre de las restricciones del día de reposo en cuanto a viajes y actividades, las personas venían a Jesús para hacer ¿qué? Sanados. No respetaban aún ni la hora de descanso del Señor. Él tampoco respetaba esa hora porque tenía un compromiso con las almas. Dice el texto que sanó a muchos. Y usted sabe que cuando la Biblia dice que son muchos, es que no son pocos. Era un día ocupado y luego Jesús ministró después de la caída de la noche a toda la ciudad, de tal manera que se agolparon a la puerta de él, donde vivía, donde reposaba. Jesús trabajó muy duro para servir a las necesidades de los demás y siempre ponía las necesidades de ellos antes que las de él. Una gran enseñanza que nos deja. Trabajar incansablemente para la obra nos traerá beneficios divinos. Nunca nos cansemos de trabajar para el Señor, que a su medido tiempo seremos recompensados. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Permítame orar para dar por terminado esta reflexión. Oremos, Padre, gracias por tu palabra, gracias porque en ellas encontramos tantas bendiciones. Ayúdanos a amarte más, a obedecerte más, Señor, a no obedecer a la carne, sino a dejarnos guiar por el Espíritu. Síganos bendiciendo en lo que resta, Señor, guárdenos, fortalezcanos y que toda la gloria, toda la honra sea a usted. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga una vez más.
Bien, hermanos, vamos a pasar ahora al reconocimiento de diezmos y ofrendas. Vamos a pedir a nuestro hermano Gustavo Arias que pase por acá.